Muy buenos días para todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a esperar unos minutos mientras se terminan de conectar el resto de invitados para iniciar la conferencia. I need mercy, I'm begging you, please. You know I can't sleep without you. So tell me it's all a bad dream, 'cause I just can't be without you. I need mercy, I'm begging you, please. You know I can't sleep without you. So tell me it's all a bad dream, 'cause I just
Bueno, ahora sí, buenos días y bienvenidos a todos a este espacio de actualización en tendencias. Mi nombre es Kaori Kadowaki, hago parte del equipo de mercadeo de Inex Moda. Con el fin de seguir incrementando el conocimiento de los actores del sistema de moda, en Inex Moda les damos la bienvenida a un espacio conocido como los días trendy. Este espacio lo hemos venido realizando ya por hace más de un mes y hoy vamos a dar fin a este ciclo de webinars donde lo que buscábamos era compartir con ustedes todas las tendencias que están impactando las diferentes categorías de nuestro sector, empezando desde femenino, denim, masculino, y hoy vamos a hablar de las tendencias para la categoría de calzado y marroquinería para la temporada otoño-invierno 2021. La información que les traemos el día de hoy es gracias a la alianza entre Inexmoda y Fashion Snoops. Fashion Snoops es una plataforma de tendencias neoyorquina que los actualiza con 24 meses de antelación en todas las tendencias que van a estar impactando cada una de las categorías del sector. Antes de empezar, quiero darles unas recomendaciones para que disfruten este espacio al máximo. La primera es que abren su mente y conéctense con el contenido que tenemos para ustedes el día de hoy. Este contenido lo saca de Fashion Snoops nuestra área de investigación y es un contenido muy nutrido que sabemos que les va a ayudar mucho para el desarrollo de sus colecciones. El segundo es que anoten todas las preguntas que tengan, nos las pueden ir compartiendo en el chat o en el botón de preguntas y respuestas que tenemos abajo, o quien quiera conversar con la conferencista puede levantar la mano, le habilitamos el micrófono y puede hacer la pregunta personalmente. Por último, les recopilen todas las ideas que tengan y les surjan a raíz de esta conferencia. Alguna de estas se puede convertir en una buena estrategia para sus compañías. Sin más preámbulo, entonces, los dejo con Carolina Rueda. Carolina es especialista en investigación de moda. Caro. Hola, Cabo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, hola a todos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Súper buenas estas recomendaciones y muy importantes. Si tienen preguntas, cualquier cosa, ahí estamos para resolverlas. Entonces, es importante que las vayan haciendo en el chat. Listo. Entonces, como les dijo Cabo, hoy vamos a estar hablando de las tendencias para marroquinería y calzado 2020-2021, que sería del momento en el que estamos ahora hasta febrero aproximadamente. Entonces, vamos a hablar primero de las femeninas, luego de las masculinas, y para finalizar vamos a hablar de todas las claves de temporada, esos zapatos, esos bolsos que sí o sí deben estar en las colecciones. Entonces, el primer concepto que tenemos, danme un segundo, yo comparto el sonido para que podamos ver el video. El primer concepto que tenemos es Pastoe. Pastoe está inspirado, esto es un concepto muy bonito y me parece que va a estar durante mucho tiempo en el mercado, y es que está inspirado en esos años 50, en una mujer que vive en Países Bajos, pero vive más bien alejadita, cerca de pueblos, donde ella puede ir a comprar algunas artesanías, donde puede ir a disfrutarse cosas un poco vintage. Esta puede ser también una consumidora que compra prendas de segunda, y está muy ambientado entonces en colores un poco más terrosos. Vamos a ver el video donde nos muestra toda la inspiración. A mí me parece súper importante que siempre que veamos videos estemos pendientes de los detalles, porque esos detalles, tanto de la música, yo siempre digo esto en las conferencias que doy, pero es que es muy importante porque la gente siempre se queda con la imagen y ya, pero cuando tenemos videos podemos irnos más a un tema de inspiración. Entonces, con el video yo puedo decir, mira, por acá pueden irse las texturas, no voy y copio literalmente la imagen que sale en pasarela, sino que voy y empiezo a obtener cosas. Esto sí sale con mi marca, esto sí me lo acepta mi consumidor. Esto es un concepto que puede ser un poco más tradicional, y ya sabemos que el consumidor colombiano, en su mayoría, casi el 50%, el 53%, es un consumidor un poco más tradicional. Entonces, este puede ser un concepto que le puede aplicar a muchas de sus marcas. Entonces, este es el video de inspiración. Vamos a verlo, y cualquier sentimiento que vayan dando, algún detalle, lo pueden ir escribiendo. Veamos, ahí vemos un tema de madera. Tenemos un tema de madera. Tenemos siluetas que son un poco más desestructuradas. Entonces, si vamos a tener unos bolsos que sean unos bolsos desestructurados, sean la naturaleza
argumento importante acá. Si vamos a ver vestidas sentimentales, si yo voy a hacer una sesión de fotos, dijimos que había tinto, que hay mujeres tomando café o puede ser un vino. Vean esos bolsos que pueden ser un poco más estructurados, todo es un poco más minimal y romántico. Vean las prendas de esta mujer, el tema de la fogata también es importante. La cerámica también lo vamos a ver mucho. Los cómo nos inspiramos en esa cerámica. Listo, ahí vi que Aleja, creo que fue Alejandra, la que nos dijo que nos escuchaba muy bien mi voz. Listo, sí, por eso me quedé calladita al final. Entonces, retomando lo que vimos en el video, vimos un tema de café. Acá les repito, pues, por si no me escucharon cuando leí encima del video. Vimos un tema de café, vimos unas formas muy minimalistas, el tema de la cerámica muy importante. Entonces, listo, cerámica se va para hogar, pero yo como calzado de marroquinería, ¿cómo puedo empezar a adoptar esas formas de la cerámica? ¿Cómo puedo adoptar esas texturas a partir de unos estampados o algunas formas que haga también en un tema de marroquinería? Vemos el tema de la fogata, vemos que había unas mujeres con pecas, no sé si recuerdan algo más, hablé mucho también del café. Es una mujer que se ve un poco más tradicional, que le gusta estar en casa, que le gusta sentirse en un hogar donde las cosas son funcionales, no que tiene cosas decorativas por tener, sino que las cosas que tiene son con un propósito y para algo. ¿Qué más vimos? No sé si me quieran compartir ahí en el chat. ¿Qué se acuerdan que vieron en este video? Listo. Entonces, esto es Pastoe. Si alguien quiere decir algo, ahí pues bienvenido en el chat. Esta es la carta de color, vemos que es una carta de color más bien extensa. Para marroquinería y calzado normalmente casi siempre usamos colores un poco más neutros, el típico negro, café, pero entonces ¿cómo le metemos estas tonalidades? Supe y tengo entendido que ese curry o ese mostaza estuvo muy de moda aproximadamente hace 6 meses, entonces ¿cómo le damos esos acentos? Un tema de unos rosas, vean que los rosas van a estar bastante importantes en gran cantidad, lo mismo que los verdes, pero más que todo verdes un poco pastel o unos verdes más militar. En los detalles que vamos a tener para este marco de accesorios de marroquinería y calzado, para los zapatos vamos a ver un tema de suelas apiladas, entonces diferentes grosores con diferentes colores, algunas suelas de estas corrugadas, otras un poco más lisas, también suelas en madera o imitación de madera, todo el tema de los materiales de contrastes. Entonces veamos cómo lo vemos acá en esta imagen número 6, lo que sería esa bota de Chelsea, cómo está un tema de acanalados o de rip, en vez de tener un elástico más fuerte, cómo se empieza a reemplazar con otros materiales y cómo me hace contraste con este cuero que puede ser un poco más texturizado y además que tiene unos colorantes diferentes. En el tema de marroquinería vamos a ver entonces unos bolsos que pueden ser tipo bouquet. Vean que se ven también artesanales, que tiene apilación de diferentes formas, que se apilan y forman una canasta. Y para el tema de las asas, todo lo que sea, puede ser para las asas o también para los herrajes, todo lo que tenga apariencia de carey, muy importante que sea apariencia, va a ser muy importante. Entonces vean que es un concepto un poquito tradicional, un poco vintage, que lo vemos reflejado con colores más bien neutrales, acá no hay nada así como muy extravagante y que vamos a ver detalles importantes. Entonces en el calzado, importante, importantísimo para esta temporada el tema de las botas. Ya vimos que el invierno va a ser más bien complicadito, de acá 1 año y medio lo vienen diciendo en las noticias, entonces el tema de las botas va a ser importante para los consumidores. Veamos cómo tenemos acá esta bota de caña media, muy en un color más bien sólido, con una suela negra y como en la capellada empieza a tener estas tiras que le empiezan a dar pues como su toque de diseño. También el tema de los suecos, entonces vamos a tener las suelas de madera o imitación de madera
Y pues como el tema de las puntas, vean que ambos, el sueco y tanto las botas de caña alta, tenemos una punta más bien puntiaguda. Para el tema de la marroquinería, los bolsos más que todo van a ser más minimal en su forma. Entonces vamos a tener un tote más bien estructurado, más bien grueso, lo mismo que bolsos un poco rectangulares. Y lo que va a tener de diseño más que todo son en las asas. Entonces veamos acá en este mini bolso que ahorita se los mostré en los detalles, en su textura, pero vean cómo tiene esta asa, que tenga una apariencia tejida o que sea tejida. Y cómo a partir de pequeños detalles, con unas aplicaciones de piedras que parezcan naturales, también empieza a darle juego. Y lo mismo acá, el efecto Carey. Luego tenemos otro concepto que se llama Terraform. Este es un concepto que está inspirado en un apocalipsis. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros, ya lo estamos viendo, el COVID nos lo ha enseñado bastante, si acabamos con este planeta, pues este planeta va a sobrevivir sin nosotros claramente, pero ¿qué pasaría si la especie humana se acabara, si hubiera un apocalipsis, si llegara un meteorito, no sé, hay miles de teorías que pueden existir? ¿Cómo sería ese ser humano enfrentando eso? Entonces vamos a ver mucho el tema de protección, de sobrevivir, de texturas que pueden ser un poco más experimentales. Les voy a dejar el videito y luego entonces conversamos para que me puedan escuchar bien. You and me, forever, love forever, cause you and me, we've seen it all, the worst is done. We'll be strong as rock no matter what. Love, please, don't leave me behind. Just say the word and let me be. You're broken me. Please say the word so I'll be free. I'm better off lonely. Loving dies and a little bit of Listo, entonces, como les dije, estamos hablando de un concepto de sobrevivir. Entonces, ¿cómo trasladamos eso que estamos hablando de sobrevivir, de protección, a lo que sería marroquinería y calzado? Entonces, vamos a verlo ya más adelante. Estos serían los colores. Como es un concepto un poco apocalíptico, vean que los colores son más bien oscuros. Es una gran tonalidad, pues tienen muchas tonalidades, desde verdes, acá retomamos también el verde militar, pero acá se nos suma un verde un poco más esmeralda, como es el sublime. Vamos a ver un tema de terrosos, entonces tenemos desde el turba, desde el establecer, y todos estos colores van a ser muy importantes. Lo mismo que los neutros y oscuros, como los azules, como el déjà vu, el nocturno y el núcleo. Acá vamos a ver los detalles. Entonces, importantísimo en el tema de los detalles, las jaretas. Si yo voy a tener unos tenis un poco deportivos o voy a tener unas botas, ¿cómo puedo hacer que algunas jaretas generen un tipo de presión? Claramente tiene que ser un material un poco liviano, no pueden ser materiales muy estructurados. El tema de los acolchados, entonces estamos hablando de protección. ¿Qué más que protección que un acolchado? ¿Cómo lo traslado entonces también al tema de marroquinería? Vean cómo se verían esos detalles. Las texturas que simulen la naturaleza también entran en este concepto. Entonces tenemos un concepto que nos habla de se acabó el planeta, cómo se empieza a reconstruir o cómo empieza a nacer esa nueva naturaleza. A partir de textura los mostramos. Y algo que se vea también un poco más militar puede ser todo el tema de las suelas de goma. Esas suelas que se pueden ver también un poco futuristas para el tema del calzado. Y el tema del plisado, como lo vemos también en tema de marroquinería para unos bolsos de un solo hombro, por ejemplo, manos libres, cómo tenemos estos plisados que generen unos volúmenes más singulares. El tema para los herrajes, muy importante, también aplica pues para todo el tema de los cinturones, es el oro mate. ¿Cómo tenemos estos herrajes en oro mate? Acá no entra tanto lo que sería el plateado, sino más que todo ese oro, pero más bien desgastadito, que no se vea tan brillante.
En el calzado, muy importante, las botas. Vamos a ver que es muy importante para toda la temporada las botas, ya lo vimos en el concepto pasado, veámoslo en esta también. El tema de las suelas de goma, muy importante. Y vean que tenemos dos botas, la de la mitad y la de la derecha, donde el sintético es tan liviano que da la sensación de que sea como una segunda piel. Entonces, como tenemos este zapato, que parezca también como que se convierte en zapato media, por así decirlo. Y los botines Chelsea, que ya lo venimos viendo durante varias temporadas, continuará siendo importante, más que todo, tanto en brillante o también en mate, como lo vemos acá en esta última foto. En marroquinería, entonces, las texturas, ya sea a partir de la estampación o un tema de grafías y patrones que se vean ahí implementados en el cuero o en el sintético que yo vaya a usar, para bolsos tipo clutch más estructurados. Vean que estamos hablando de reconstrucción del planeta, entonces, ¿cómo nos vamos entonces para las pieles de los reptiles también? Hay la imitación de ellas claramente. Los totes, entonces el acolchado lo vimos ahorita en los detalles, lo vimos en una cartera más pequeña, ¿cómo lo vemos entonces en un bolso un poco más grande? Vean que podría ser un bolso más bien clásico y que puede ser interesante durante toda la colección. Y los bolsos tipo sachet, que son estos que son como más desestructurados, un poco más livianos, que permiten doblarse, también en temas de estampación y grafía. Y vean que acá los colores no son tan llamativos, acá tenemos colores como un mostaza o como un negro o un ocre, y esos colores hacen que se vea un poco también como apocalíptico. Luego tenemos el último para femenino, sería sala de curiosidad. Este es un concepto muy bonito, para mí es de los más bonitos que hay porque permite la experimentación. Y eso es un concepto de una mujer que yo la llamo como una mujer súper intelectual, que le encanta la estética, que le encanta el arte. Y esta mujer está en su casa, tiene una casa súper experimental, invita a sus amigas para que vayan a conocer esa casa y cuando las amigas llegan empiezan a encontrar unos objetos súper extraños que no tienen ni idea para qué sirven, sino que son decorativos un poco raros y eso empieza a ser ese concepto. Ese concepto nos invita, entre más sobreposición haya, mejor. Acá no vale lo minimal, sino bastantes cosas. Vamos a ver el video para que tomen nota de cómo es la música, cómo son esas texturas, cómo son esas sensaciones. Listo, entonces, ¿qué vimos en este concepto, en ese video? Vimos un tema de plumas muy importante, vieron las texturas que se veían, ya sea, por ejemplo, que había una flor encapsulada en hielo y cómo se derretía ese hielo y cómo empezaba a experimentar esa flor a mostrarse. También vimos como un tema de romanticismo, estas mujeres corriendo, se veía también un poco infantil, entonces por eso vamos a ver esta carta de color que se va a ver más bien brillante, unos colores más vibrantes, donde cabe el brillo, donde cabe el metalizado, donde cabe todo lo que sea más que todo como celebración. En los detalles, las plumas, indudablemente, pues lo vimos bastante en el video y se va a ver muchísimo también para el vestuario exterior. Vamos a ver el tema de las perlas, cómo lo tenemos en pequeños detalles. Entonces yo, por ejemplo, tengo un tacón con una tira que me amarra en el tobillo y cómo sale de esa tira
un detalle de perlas que llegue hasta el tacón. El tema de las lentejuelas o las texturas, entonces vimos plumas, pero también lentejuelas. Y hasta puedo mezclar lentejuelas con plumas, si mi consumidor claramente me lo permite, si mi consumidor es capaz de usar este tipo de productos, totalmente válido. El tema de la pedrería, sobreposición de pedrería, entonces como tengo un bolso un poco más minimal, pero cómo puedo trabajar también un tema de inventario, si yo ya tengo un tema de inventariado de un tipo de bolso, cómo lo renuevo a partir de detalles que le pueda sobreponer, entonces un tema de un adorno, un aplique, un sobrebordado o un recamado, como se lo pongo encima a ese bolso y ya genera una sensación totalmente diferente y cambia a otro concepto y se renueva el producto para ver si se puede salir del inventario. Y todo el tema de las flores, ya sean pintadas, estampadas, con diferentes tipos de apariencias, también muy, muy importante. En el calzado, veamos que acá también vamos a tener el tema de unas puntas más puntiagudas, tanto para zapatos slim back y unos que sean más slip-on. Entonces, algunos van a tener más metido en la capellada, que se van a ver un poco retros, como un poco ochenteros, y otros van a tener ese juego pues en la parte del talón de esta tira que lo amarra. Las botas acordonadas las veníamos viendo desde hace un año aproximadamente, cuando empezamos a ver todo lo victoriano, pero continuarán, ya se van a renovar más que todo en el tema del color. Entonces las pasadas podrían ser un poco más negras, un poco más agresivas, estas se empiezan a poner un poco más femeninas y hasta infantiles. En marroquinería vamos a ver el tema de las texturas, entonces acá vamos a tener bolsos tipo push más que todo con texturas, con una asa más bien corta, bolsos tipo acordeón que me generen diferentes compartimientos donde puedan meter diferentes cosas y también estos bolsos tipo caja que se vuelven como bolsos de ocasión especial. Yo vaya a salir a la calle a usar este tipo de bolsos dependiendo de una fiesta, un matrimonio o a donde vaya tu consumidor. Ahora ya pasamos a los conceptos masculinos. El primero se llama tempestad. Este es un concepto que está inspirado en un ermitaño. Este es un ermitaño que vive en la costa escandinava y él lo que hace es que no está como muy permeado de lo que pasa a nivel tecnológico, no está muy enterado de las nuevas tendencias, sino que se va mucho a su cultura, a cuáles son esos patrones que ven su cultura, a trabajar porque es pescador, entonces se mantiene como en un ambiente un poco familiar. Este es un concepto que vamos a ver que es más bien colorido. Todo el tema de las lanas, de estos cuadros que son más bien tradicionales, de estos cuadros ventana. ¿Cómo tenemos entonces todo ese tema cultural? Ahí vimos un acercamiento a la naturaleza desde los animales, desde la vegetación. Entonces todo eso lo vamos a ver reinterpretado en este concepto. Vean que la carta de color tiende a ser un poco más colorida, donde un citrón y un curry empiezan a ser colores más llamativos. En los detalles
para todo lo que sea marroquinería de morrales o estructuras que vayan a usar este tipo de hombre. Las hebillas mosquetón suelen ser muy importantes y van a tener relevancia en este concepto. Todas las cuencas de madera también para pequeños detalles, entonces voy a tener una cargadera de tal manera, entonces le pongo ese detalle con estas cuencas de madera. Los flecos o los desconstruidos también se pueden ver más que todo para marroquinería y calzado. La suela de goma, que lo vemos también en femenino, vean también cómo se va a trasladar para masculino. Todo lo que son estos contrastes o estos sesgos en contraste de color. Y lo mismo los bolsillos que se vean en contraste. Vean que el color protagonista en este morral es un amarillo muy fuerte y que a partir de color un poco más neutro se le baja como esa intensidad de color. En el calzado, las zapatillas seguirán siendo importantes para el mercado masculino. Se está hablando mucho de unas suelas que empiezan a ser un poco más gordas, un poco más gruesas. Entre más gruesa la suela, suele ser un poco más interesante. Las zapatillas tipo escalador, donde tenemos unas suelas un poco dentadas que cumplen una funcionalidad, algunos también con punteras para la protección, y también un tema de botas casuales, donde tenemos, por ejemplo, contrastes de costura, como lo vemos acá en esta capellada, que empiezan a llamar la atención. En la marroquinería vemos bolsos tipo mensajero, que son bolsos más bien tradicionales, lo mismo los morrales, y vean lo que les hablaba ahorita de la villa mosquetón, cómo la vemos en este morral, cómo se puede aplicar y cómo o qué tipo de funcionalidad puede tener ese morral de acuerdo a mi consumidor. Y los bolsos tipo weekend, que vean que ahorita vimos los cuadros ventana, cómo los vemos también en este tipo de maletines más grandes y estructurados. Luego tenemos otro concepto que se llama Jettison. Esto es un concepto que yo le llamo, no sé si se han visto Dark, la serie de Netflix, pero háganse de cuenta eso, es un piloto y creo que también hay una historia real que ronda por ahí, y es de un piloto que estaba manejando su avión y él iba para un destino y se iba a demorar aproximadamente 5 horas. Y yendo para ese destino se demoró como 2 horas y él no entendía por qué. Él sentía que había traspasado como una línea de tiempo muy extraña, él cuenta la historia. Entonces, eso es exactamente lo mismo, como si a este piloto le hubiera pasado esto que les cuento, y no se sabe si llegó a 20 años después de lo que estaba o si llegó 20 años antes. Hay mucha arquitectura brutalista, que la arquitectura brutalista es toda esta que es en hormigón, en cemento, y que tiene unas figuras más bien geométricas, que son como fuertes en el tema de los cortes. Entonces, ese es el concepto que puede ser también muy influenciado con cosas militares. Listo, entonces como lo vimos, es un concepto más bien que puede tener cosas militares, vimos que la música era como fuerte pero a la vez divertida, vimos que el tema de la sobreprotección, entonces no solamente en las chaquetas, sino que son botas que en realidad protegen. Esta sería la carta de color donde definitivamente el café se lleva pues como todo el reconocimiento, tanto desde unos cafés que pueden ser un poco más amarillos hasta unos cafés que pueden ser un poco más rojizos. En los detalles, el tema del acolchado también muy importante, ya sea para morrales o para algunos accesorios que vamos a tener.
el tema de la suela de goma, y vean esta suela de goma en esa imagen número 4, como se ve interesante, es como si un zapato hubiera pisado el cemento crudo y cómo se ensució ese zapato. Entonces, esos son los detalles que se quieren trasladar. Las suelas que sean deportivas también con cámaras de aire y algunos detalles de jaretas o correas utilitarias, como si yo me estuviera amarrando un chaleco de la fuerza militar porque, no sé, me voy a tirar desde el avión en un paracaídas, o si yo me estoy amarrando esto porque voy a ir a trotar no sé cuánto tiempo y voy a hacer trekking y tengo que tener esa protección en mi cuerpo. Entonces, todo lo que sea muy funcional aplica. Vamos a tener diferentes tipos de zapatos, desde unas botas que pueden ser un poco más de montaña, ¿cierto? Vamos a ver, vean en la cremallera cómo se reinterpreta cada interesante, cómo tenemos como un material, pues un tipo de cuero también que hace alrededor un diseño, una pieza sobre la cremallera, pues, en los laterales de la cremallera. También tenemos unos botines tipo, unas zapatillas tipo botines que pueden ser un poco más tradicionales, pero vean esas suelas también como tienen un grosor diferente en la parte de atrás, y unas zapatillas para correr, que serían estas, y vean cómo la suela también empieza a tener importancia a partir de grafías que se le implementen a estas suelas. Lo mismo, todo esto que parezca como diferentes capas, la sobreposición de texturas va a ser muy importante para este tipo de calzado, lo mismo que para la marroquinería. En la marroquinería, entonces, veamos cómo tenemos estos bolsos tipo canguro o estos tipo riñonera. Vean cómo se ve la marca en un tono a tono con el logo en estas tiras, cómo tiene unas hebillas, que entonces es una riñonera que se puede volver también morral, no simplemente colgarla en la cintura, sino que la puedo transformar y ponérmela de otras maneras diferentes a lo que son normalmente. Unos morrales más contundentes, vean las hebillas también cómo empiezan a aparecer acá y cómo le podemos poner también grafías a estas hebillas. Y todo el tema de los bolsos tipo utilitario, tipo duffel, que son también parecidos a estos weekend para llevar maletas para fincas o viajes. Luego tenemos el último concepto masculino, que es dominio, y este es un concepto que está muy inspirado en todo ese, yo me lo imagino siempre como ese Volver al Futuro, esa película que salió, si no estoy mal, en los años 90, pero era como muy ambientada en los años 80, y cómo muestran cómo es el futuro en el 2020. Entonces, eso es como este concepto, como un poco retro, con un tema de glam de los 80, más un poco de futurista de lo que estamos viendo actualmente. Music makes my heart beat on its own. Cancels out the issues back at home. I like to roll the windows down, 'cause you know I wanna make a scene. Press repeat on some Snoop D-O double G. I know you're watching, my 18's working, and I'm not stopping. Bueno, entonces, esto es un concepto que mezcla de glam, de lo que fueron los años 80, entonces algunos detalles ahí de brillo interesante empiezan a aparecer. Esta sería la carta de color donde claramente el azul y los violeta empiezan a tener importancia. Esto puede ser un concepto también muy importante para el deportivo, para los zapatos deportivos que tengamos. Me ha sorprendido muchísimo que he salido a la calle a trotar y me encuentro a muchísimos hombres usando el violeta, algo que no era tan normal en ese consumidor colombiano, pero he visto desde zapatos, desde accesorios, desde camisetas deportivas, el tema del violeta. Entonces los azules violeta también empiezan a aparecer. En detalles, el acolchado, repetimos, acolchado va a estar casi en todos los conceptos. Muy importante para el tema de marroquinería. ¿Cómo puedo tener ese acolchado de diferentes figuras? No simplemente el mismo rombo o el mismo cuadro, sino cómo empiezo a hacer figuras también.
de tipografías o algunos mensajes que quiera dar, algunos acolchados como círculos, como flores, si mi consumidor es un poco más romántico. ¿Cómo empiezo a trasladar entonces eso y lo adapto a mi marca y a mi consumidor? El tema para marroquinería sería tanto el acolchado como todo el tema de las hebillas que se unen, que son como, me estoy poniendo el cinturón de seguridad para viajar en el tiempo entre los 80 y el 2020. También todo el tema del calzado, las suelas corrugadas, muy importantes para ese concepto. Y vean que son zapatos donde el color es muy relevante, ya sea por mezcla de color que vemos acá en estos dos o por solidez en el color, todo el zapato del mismo color. También detalles de cadenas. Entonces estas cadenas, no sé si se acuerdan en los años 90 cómo se ponían en los laterales, todo el tema del beeper, entonces vean que es como un poco retrofuturista, cómo lo trasladado entonces también para temas de marroquinería, ¿cierto? O si voy a sacar cinturones, cómo lo podría mostrar. El tema de las punteras metalizadas, entonces vean ese futurista ahí bien clave, y el tema de costuras en contraste. Acá tenemos unos zapatos que a mí me parecen súper bacanos todos porque son muy futuristas. Tenemos unos derby que son un poco híbridos entre unos zapatos deportivos con un derby. Entonces vean esos cortes, veamos cómo se ven esos contrastes de color. Estas zapatillas que vamos a ver durante mucho tiempo, eso se va a quedar bastante, es el tema del calzado blanco. Vamos a seguirlo viendo bastante en el consumidor colombiano. Acá tenemos unas piezas que empiezan a sobreponerse y empiezan a darle como unas estructuras diferentes. Recuerden que estamos como cultura entrando mucho al tema de los sneakerheads, entonces estar pendiente de qué está pasando con las zapatillas, de las colaboraciones que están haciendo las marcas. Yo como marca, ¿qué colaboraciones también puedo hacer para sacar una edición limitada de cierto tipo de zapatos? Y todo el tema de las botas acordonadas. En marroquinería volvemos a ver el bolso tipo canguro. Vean que estos bolsos están como en unos textiles con unas bases más sedosas o por ejemplo un nylon que puede generar esos toques de brillos. También accesorios para los teléfonos. Vean cómo se ve también un poco como agresivo, que simule una cadena o que simule, ¿cómo es que se llama esto? Bueno, un alambre de púas o un alambre, entonces cómo trasladamos esas cosas de la vida cotidiana a accesorios que se pueda poner mi consumidor. Y también un tema de color, cómo le aplico el color, que ya sabemos que en marroquinería y calzado puede ser un poco más difícil la aplicación de color, cómo se puede hacer en pequeños detalles, como por ejemplo una cruz con las tonalidades de color que lo quiero hacer. Ahora vamos a hablar entonces de las claves de temporada. Estos son los que sí o sí vamos a tener que tener en nuestras colecciones porque van a ser muy importantes. Tema de los zapatos planos, pues ya nos dimos cuenta en tema de cuarentena que estar en casa con tacones pues no es como lo más obvio. Entonces, como empezamos a tener bastantes zapatos planos como consumidores, como tenemos unos que sean desde sandalias un poco más estructuradas, hasta unas baletas más reinterpretadas donde no se lleva el corte hasta los dedos, sino que empieza a entrarse más en la capellada. Como tenemos estas baletas también donde están texturizadas. Y todo el tema de unas baletas también un poco más mínimas donde tengo contrastes de color. Entonces tengo un blanco y un negro, un azul y un rojo. Bueno, esos son contrastes de color más arriesgados, pero ¿cómo los empiezo a usar yo? Vamos a ver un tema de inspiración masculina, entonces ya sea a partir de coger esos derby, esos Oxford, que normalmente son del mercado más que todo masculino, cómo los llevo más al mercado femenino, cómo los reinterpreto. También, por ejemplo, los Wallaby, que son estos, cómo los reestructuro para que se vean más femeninos, cómo empiezo a tener también un tema de la capellada, que le empiezo a entregar esos detalles, por ejemplo, acá, con una simulación de unas cadenas. Las zapatillas van a seguir siendo importantes, lo que les decía ahorita, el tema de la suela es muy importante, unas suelas que empiecen a ser gruesas, un tema de confort, el ser humano está buscando más que todo la comodidad, está buscando cómo tener unos zapatos que me sirvan tanto para salir a la calle como para poder hacer ejercicio, que no tenga que estar comprando unos para esto, otros para esto, sino también la versatilidad en los productos.
El tema de los zapatos de tacón, claramente no es que se vayan a extinguir los zapatos de tacón, pero puede ser en menos cantidad que lo que son los zapatos planos. Vamos a ver un tema de más que todo punta, ya sea un poco cuadrada, como lo vemos en este mostaza, o más que todo en punta. Y también pues algunos destapados. Vean que casi todos tienen pues como esta correa en el tema del tobillo y los tacones empiezan a ser muy gruesos. No miren que no hay casi tacones delgados, sino que todos son más bien gruesos y más bien hasta anchos, que empiezan a ser temas de trapecio. En los botines, muy importante también la punta cuadrada. Vean, lo vemos acá en este blanco, cómo se ve punta cuadrada. En este también un tema de punta cuadrada y en este también punta cuadrada. Vean que las grafías también empiezan a ser importantes. Tenemos acá unos acabados que da como la sensación de que fuera de vaca, otros que da como la sensación que fuera como un cielo o como un tie-dye también puede ser. Y ahorita les hablaba del tema de las aretas. Vean en unas botas que a veces pensamos, pero eso como se puede ver. Vean, acá lo estamos viendo, aretas en un tema de un botín, que puede ser en un textil mucho más liviano y cómo se amarra o se ajusta al pie. Las botas tipo Chelsea, que también serán importantes, continuarán siendo importantes, pero vean que las reinterpretamos. Siempre teníamos la misma clásica bota Chelsea, pero ya vamos a tener esta bota texana, blanca, con un contraste de color bien grande, con el elástico que tiene. Vean otra que se ve también un poco texana y otras que se ven un poco más utilitarias. Los botines acordonados, que les estaba hablando del victoriano que vimos hace un año aproximadamente, va a continuar estos un poco victorianos, pero vean que a partir del color se empieza a hacer un poco más romántico, ya no es como tan agresivo como lo vimos hace un año. Las botas de caña alta, muy importantes, ya sea con suelas de goma, ya sean un poco planas o con tacón, y también el tema de los materiales. Vean que acá tenemos el de segunda piel, unas que pueden ser con más apliques y otras que pueden ser un poco más contundentes. Los bolsos mini, que son bolsos que pueden ser hasta un poco más decorativos que funcionales, porque estos de Jacquemus, pues no creo que le quepa nada a nadie acá, un chicle sin mucho, pero ¿cómo tenemos estos bolsos para que la gente, yo no sé si les ha pasado alguna vez, uno se quiere ir de fiesta, y entonces si uno lleva bolso, tiene que estar pendiente de bolso, tiene que estar bailando con el bolso, entonces ¿cómo empezamos a solucionar este tipo de necesidades que tiene el consumidor? Los bolsos tipo clutch, que más que todo están texturizados, ya sea a partir de un gallineto o ya sea a partir de un acolchado. Los manos libres, vean que los vamos a ver muy contundentes, muy expresivos, ya sea a partir de estos flecos generados a partir de estos cordones o a partir de unos taches o de algunos apliques que tengamos. También vean este tan interesante, cómo podemos tener estos manos libres y cómo la tira puede generar una textura diferente. Entonces también lo mismo, yo tengo un bolso quedado, inventariado y tengo bastante inventario de esto, entonces cómo lo renuevo a partir de diferentes detalles. Estos bolsos tipo push, que ya son estos que parecen pues como más para tener como manilla amarrado en la mano. Unos, vean que todo muy texturizado. Ahorita vimos las plumas, ahorita vimos las lentejuelas, vean que acá estamos viendo hasta materiales afelpados. Entre más texturizado sea, muchísimo mejor. Los bolsos tipo caja, que son estos supremamente más estructurados, es como si yo tuviera mi neceser y me lo llevara a la calle, pero entonces también como lo traslado a un tema de marroquinería. Las asas superiores muy contundentes, en algunos bolsos que pueden ser un poco más tradicionales, algunos con bases cuadradas, rectangulares, otros con bases un poco más ovaladas. Los bolsos tipo sachet, que son esos que les decía que se pueden como envolver, que pueden ser un poco más tranquilos para llevar consigo, que se pueden doblar, que me permite eso, como los tengo en diferentes texturas, algunos con apliques o algunos otros un poco más sencillos. Los tote, que continuarán siendo importantes, los venimos escuchando de mucho tiempo y seguirán siendo importantes. Vean cómo empieza a ser parte del look también, entonces yo no solamente tengo la chaqueta, sino el bolso en el mismo material, en la misma textura. Y ahora para los masculinos vamos a ver zapatillas, ¿cierto? Que las vimos ahorita, muy importante, las blancas, las suelas contundentes, la monocromía en absolutamente todo el zapato, desde la suela
hasta los cordones. Y el tema de las punteras, cómo tenemos las punteras que les añaden ese detalle específico. El tema de los sneakers, entonces ya tenemos unas zapatillas un poco más que ya hemos visto en el mercado, pero las continuaremos viendo y más que todo como que muestren texturas, como que uno vea los zapatos y me muestren muchos colores, muchas texturas. Y eso está muy recibido por el consumidor colombiano. El mocasín un poco más tradicional, desde un poco más mate, unos más brillantes y con textura, los cueros, u otros donde ya pueden ser más extravagantes, claramente dependiendo de mi consumidor. Los Oxford que pueden ir en un tema también de materiales más lisos y brillantes, un poco charolados. Vean, por ejemplo, también cómo se empieza a jugar con las suelas. Ahorita veíamos unas suelas pues muy negras, pero entonces cómo le cambiamos la cosa al tema del color, cómo tengo la suela ya más llamativa en vez de todo el material del calzado. Las zapatillas que son un poco más de excursionistas, estamos viendo que la gente está saliendo mucho a la calle, están haciendo más deporte. Mi novio, por ejemplo, él está haciendo bicicleta y iba a comprar bicicleta. En estos días están agotadas en toda Antioquia, entonces vean cómo el consumidor colombiano está buscando salir a la calle de alguna manera. Se puso muy de moda, más de moda la bicicleta que nunca, y salir a la calle a vivir experiencias nacionales y un poco más locales, ir a hacer caminatas, ir a hacer trekking, y ese tipo de zapatos nos sirven muchísimo para esto. Un calzado que puede ser un poco más formal, desde algunos que pueden ir con algunos detalles de estampación y otros que pueden ir un poco más lisos. Unas botas acordonadas, que ya venimos viéndolas desde hace bastante tiempo, algunas de estas con perforaciones que nos remitan pues como de calzado más tradicional. La riñonera o tipo canguro, súper importante, ya lo vimos en varios conceptos, vean acá cómo lo vemos también. Los manos libres también para los hombres empieza a permear y a ser importante, a llamar un poco la atención. Los bolsos tipos mensajero, que son estos más tradicionales, pero se renueva a partir de como sensaciones diferentes en los materiales, unos un poco más sueltos como estos en nylon, otros afelpados, otros más tradicionales y otros en unos elementos más charolados. Los morrales más estructurados, vean que todos están, vean eso es un cajón hecho morral. ¿Cómo tenemos este tipo de morrales? Lo mismo, los cuadros ventana, esto podría ser perfectamente un morral que veríamos en el concepto tempestad, y otros que pueden ser un poco más atrevidos como este con estas grafías. Los bolsos tipo tote también para los hombres que hagan conjunto con el blazer que llevan puesto, otros que sean un poco más militares, vean estos bolsillos y más funcionales que puedo colocar ahí. Y los bolsos tipo weekend, que sí son más texturizados también. Entonces tenemos este que puede ser un poco más artesanal, otro que puede ser un poco más sofisticado y otros que pueden generar un poco más de diseño a partir del color. Con eso terminamos la presentación del día de hoy. Les quiero mostrar unas innovaciones muy interesantes que me encontré en Fashion Snoops, que ahorita las estaba leyendo y me pareció muy bacano escuchar, por ejemplo, de un maletín que va a ser el primer bolso, no es un maletín, perdón, es un bolso que va a ser el primer bolso que tiene un olor. Entonces les voy a compartir pantalla para contarles un poquito de lo que es Fashion Snoops y qué se puede encontrar ahí. La primera parte es que existe el forecast donde puedo encontrar diferentes tipos de reportes, ya sea de diferentes temporadas. Entonces, si yo trabajo con un año antes, 6 meses, puedo ver en qué temporada estoy trabajando y ver el reporte. Puedo ver también un tema de tipos de reporte, puedo ver desde las claves de temporada, reportes de color, reportes de grafías, de materiales, de diseño, dependiendo de lo que me interese, si quiero verlo por femenino, masculino o active, y si lo quiero ver desde calzado, marroquinería o otro tipo de accesorios que pueden ser joyería, correas, gafas, dependiendo pues de lo que mi marca le interese. También tenemos acá un tema de ferias. Es muy importante estar visitando las ferias. Visitar las ferias a veces puede ser demasiado costoso, pero yo como marca, si tengo el tipo de Fashion Snoops, tengo acceso a esto, ya me ahorro muchísimos viajes y mucho análisis. Porque uno a veces puede ir a las ferias, pero no puede ni siquiera tomar fotos porque la gente está ahí detrás de ti para que no tomes fotos. Entonces vean, por ejemplo, lo que sería un reporte
de lo que es Premier Class, entonces cuáles son esas tendencias que se ven, cómo se confirman esas tendencias, qué colores son los más importantes que se están viendo en el mercado, los materiales, esos detalles de diseño y cuáles son esas claves de temporada que deben usarse, ¿cierto? Y muchísimas imágenes más. Puedo ver también un tema de Pitti Uomo, entonces una feria tan importante en calzado masculino como lo es Pitti Uomo, entonces también cuáles son esas tendencias que puedo encontrar ahí. Muy importante el street style, que me lo muestra acá en accesorios, street style, qué se está usando la gente en la calle, cuáles son esos bolsos, cuáles son esos zapatos que están usando, cómo los están usando, y hacerle zoom a esos productos que pueden ser bastante interesantes y que uno a veces ni siquiera tiene tiempo para ir a estas ferias a ver cómo la gente se está vistiendo. Entonces vean, ahorita vi un bolso súper bacano, vean este bolso como una pirámide y por dentro tiene como la bolsita, entonces cómo se empiezan a volver elementos de diseño chéveres. También puedo ver todo lo que está pasando con el Hot Now. ¿Qué es el Hot Now? Saber cuáles son esas tendencias que de ya para allá están siendo importantísimas en el mercado. Entonces, por ejemplo, acá les cuento la primera. Estos son los zapatos que sacaron por el tema del COVID. Entonces, unos zapatos para correr donde te protegen de absolutamente cualquier tema de bacterias o de virus que puedan incrementar, pues, perdón, o entrar a tu organismo por el tema de los pies. Entonces está hecho con fórmulas, biofórmulas, o sea, son cosas muy tecnológicas y muy avanzadas que uno empieza a ver entonces la innovación, cómo está aplicando también al tema del calzado. Eso también puede servir para un tema de enfermería, para un tema de temas médicos. Vean acá otra cosa que salió muy chévere, y es que no solamente el sneakerhead está creciendo a nivel masculino, sino también a nivel femenino. Entonces ya crearon una plataforma exclusiva para esos sneakerhead mujeres que le encantan los tenis, que están súper pendientes de las tendencias de los tenis nuevos, de las marcas, las colaboraciones, que anteriormente existía más que todo como para hombres, ya también están creando la femenina. Por ejemplo, acá nos están mostrando que está súper importante el tema de las botas caña alta y con cosas de animal print, ya sea desde una cebra, ya sea desde más texturas de culebra, dependiendo pues de mi consumidor. Y en tema de marroquinería, que ya voy a acabar, por ejemplo, vean lo que está haciendo Coach, me parece súper bacano. Ellos crearon una pop-up en Nueva York y lo que están haciendo es tener unos bolsos que son unas piezas clásicas de su empresa, de su marca. Tienen esas hero pieces, esos bolsos clásicos, y la gente puede ir a editarlos, a mirar qué les ponen, apliquen, hacer como el propio diseño de ellos. Entonces, que como marca que estoy ofreciendo también en el pilar de la personalización es muy importante. Vean, este es el bolso que les decía con el tema del olor. Este es el Fendi, es de la marca Fendi, es un bolso tipo baguette, y son estos bolsos, este bolso va a ser el primer bolso que tiene fragancia. Entonces tú tienes de bolso y ya el bolso por sí solo huele bastante. Entonces tú lo compras y te llega también con la fragancia y la puedes usar ya sea para echársela más al bolso o para usarla para ti mismo. Entonces vean este tipo de innovaciones donde no solamente tenemos la marroquinería y calzado, sino que cómo nos abrimos al sistema moda, cómo empezamos a ver otro tipo de cosas que pensamos que no son posibles, pero vean que ya se va a patentar como el primer bolso que tiene olor en el mundo. Este es otro que me pareció muy bacano, y este es un bolso que nos está hablando de todo lo que está pasando con mapear de dónde vienen esos bolsos. Entonces tú acercas tu celular a estos adornos que se ven como unos apliques, esto es como un triangulito, tú acercas tu celular ahí y ya de una intercambio de información. Entonces puedes ver ese bolso, quién lo hizo, dónde lo hicieron, dónde compraron el cuero. Entonces hay un tema de trazabilidad bastante importante que, ténganlo por seguro, se va a volver muy relevante para el consumidor, saber de dónde viene el producto que estoy comprando. Y también tienen algo muy interesante, y es que veanlo acá, el tema de las sensaciones. Entonces tienen ese material que estuvo como muy de moda también en el universo infantil, cómo se traslada también a un universo
femenino y cómo se lleva para que la gente pueda crear texturas diferentes a partir de un textil. Entonces un día tengo el bolso negro totalmente y el otro día voy a tener un bolso que parezca, porque lo decidí, como un animal print. Por último, compartirles y contarles que algo muy interesante y muy valioso, que hasta yo le encuentro muchísimo valor en mi día a día trabajando, es hacer el tema de los mood boards. Entonces, si yo voy a hacer un tema de mood boards inspiracionales, entonces quiero usar diferentes imágenes, cómo las puedo usar, cómo puedo usar el color también, cómo puedo tener también una matriz de mercadeo donde puedo decir, estos productos van en tienda tal y tal fecha. Simplemente monto fotos desde mi computador, puedo decir, esto lo vamos a hacer fuerza con esta historia y ya tengo un organigrama súper claro de cómo voy a mostrar esa colección. Entonces, hay muchas maneras, uno puede crear ahí proyectos, paletas de color, canvas, uno puede hacer bastantes cosas y hasta tener archivos, compartirlos con la misma gente del equipo y no tener que irse a plataformas que pueden ser un poco más demoradas y contundentes. Entonces ya se los mostré. Y por último, todo el tema de la librería gráfica. Entonces es muy importante. Yo quiero hacer un tema de este tipo de zapato, este tipo de bolso. Me voy para los sketches y ahí encuentro ya las siluetas, simplemente las cojo, las edito, les pongo el color que les quiero poner, las personalizo y con eso puedo tener una visualización de cómo será mi colección antes de mandarla a producir. Eso me ayuda a mí como marca a saber, bueno, entonces las combinaciones de color sí están bien. No estoy poniendo a competir productos con otros. Eso es muy importante. Lo mismo de bordados, si quiero usar un tema de bordados o si quiero usar un tipo de estampación. Con eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta, algo que comentar, algo que decir. Ya con esto terminamos. Caro, no, muchísimas gracias por el espacio que nos compartiste el día de hoy. Creo que todos salimos como con muchas ideas, con un contenido muy nutrido y muy completo. Quienes estén interesados en Fashion Snoops y adquirir la plataforma, les cuento que para este fin de año tenemos unos precios especiales y unos planes de pago para que los aprovechen. En pantalla les dejo aquí los contactos de la persona comercial encargada de Fashion Snoops para que vaya a su empresa, les haga una demostración de la plataforma, conozcan bien cómo pueden aprovechar para ustedes. Y Caro, creo que aquí tenemos una pregunta. Ahí. Aquí les muestro el contacto. Y nos preguntan sobre las memorias. Les cuento que la conferencia de hoy, así como todas las que han vivido en este ciclo que hoy terminamos, están colgadas en nuestro canal de YouTube, en el canal de Inex Moda. Ahí pueden ver no solo esta conferencia que vemos hoy, sino que quienes quieran revivir otras, ya sea en infantil, en femenino, en masculino, en denim, en todas las categorías que tenemos para el sector, ahí van a poder encontrar, además de un contenido nutrido en diferentes conferencias que hemos realizado a partir de la pandemia, ya sea en modelo de negocio, en innovación, en productividad, para que aprovechen todo ese contenido que está disponible para ustedes. Listo, Cao, muchísimas gracias. Ahí ya saben que pueden repetir entonces todas las conferencias y compartirlas también si se las quieren mostrar a alguien que puedan pensar que les sirva este contenido. Muchas gracias a todos y que tengan un feliz día. Chao, que estén bien. Chao.